Esto implica ser apacibles, o sea, ser suaves. B, dijimos que implica ser benignos o amables con los hermanos. Y en el C dijimos que implica perdonar las ofensas de los hermanos, que debemos de estar conscientes que algún temprano alguien nos va a ofender, nos va a dañar. Y en cuarto lugar dijimos que implica aprender a servir con amor a los demás. Y creo que leímos Hechos 6, 1 al 4, ¿verdad? ¿O no lo leímos? No. Puede leerlo, hermana Tatiana. Y Gálatas 5, 13 al 15. 5, 13 al 15, hermano Carlos. El análisis que ustedes hicieron de eso. Vamos a ver, hermano Roberto. Hermana Alma, Gálatas. Tampoco, hermana Tatiana. Estaba leyendo y vi que aquí nos habla acerca de la libertad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero ahí nos dice que no hay que usar esa libertad como para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Sino que, tenemos la libertad de decidir, de tomar decisiones, pero no que nos dañen o que nos hagan, pienso yo, caer en pecado, ¿verdad? Y dice que la ley se basa en amar al prójimo como a nosotros. Cuando comenzamos
ustedes van y estudian la ley, nos decía qué hacer. La gracia nos dice lo que Jesús ya hizo. Y en el sentido de la ley, como decía qué hacer, nadie alcanzaba a cumplirla, pero no quiere decir que sea mala. Porque Pablo dice que la ley no es mala, es buena. Entonces la ley decía, nos decía lo que debíamos hacer. Pero la gracia nos señala lo que Cristo ya hizo por nosotros. Ahora, en cuanto a la libertad, bueno, vamos a ir a la hermana, su análisis en cuanto a la libertad, de Gálatas capítulo 5, 13 al 15. ¿Qué tiene que decirnos de Gálatas 5, 13 al 15? No lo leí yo. Vamos a la hermana. Como ahí nos está diciendo de que nosotros hemos sido llamados, ¿verdad? Y desde el momento de que nosotros hemos sido llamados, tenemos que entregarnos a ese servicio para que nos están llamando, pues. Y de la misma forma tenemos que ponernos al servicio de todos los demás, porque de eso se trata. Ahí nos está diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que implica también ponerlo antes que nosotros, tratarlo bien y no hablar en mal de él, ¿verdad? A pesar de que tal vez esa persona comete el error de hacerlo en contra de nosotros siempre tenemos que buscar el bien también para eso. Ahora, ¿qué es esclavitud? Porque la Biblia enseña que nosotros antes éramos esclavos del pecado. Ahora, ¿qué es ser esclavo? Porque también dice que, por otro lado, dejamos de ser esclavos del pecado y venimos a ser esclavos de Cristo, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Para qué es ser esclavo? ¿Qué era un esclavo? El que estaba sometido y no tenía opciones, no tenía derecho. Simplemente se limitaba a obedecer sin murmurar, sin renegar, sin exponer sus puntos de vista, no importaba si le gustaba o no, simplemente tenían que acatar. Y sobre ellos los amos tenían derecho. Ahora, como para que tengamos un parámetro, así estábamos hundidos en el pecado. El pecado era Señor nuestro, se enseñoreaba. Ahora dice la Biblia que a libertad fuimos llamados. A veces, hermanos, no disfrutamos ni comprendemos la bendición de ser libres, porque quizás no hemos sido esclavizados físicamente hablando, pero espiritualmente debiéramos de comprenderlo bien. Y realmente, hermano, una de las cosas que tanto problema le da a la iglesia en este tiempo, y yo no entiendo cómo es que no lo comprendemos, es esto. Porque dice a libertad fuiste llamado. Solo que, mire, no uses esa libertad como razón para practicar el libertinaje. Ahora, ¿qué es libertad y qué es libertinaje? Porque se parecen las frases. ¿Qué es libertad? ¿Cuál es la diferencia entre la libertad y el libertinaje? ¿Alguien puede? Cuando no hay ley, cuando no hay parámetros, cuando nada te regula, cuando vos sos tu propia ley, o sea, cuando nos volvemos anárquicos, cuando ya no respeto el gobierno, la regla, los principios de papá, de la escuela, del instituto, de las empresas de trabajo, de la iglesia, del gobierno, donde ya no hay ley sobre mí y yo hago lo que me viene en gana. Entonces eso es libertinaje, porque no hay nada que me regule, no me someto a ninguna norma de regulación. Ahora, si se nos llamó a libertad, nos aconseja, no usemos la libertad para practicar o caer en el libertinaje. Y hay muchos cristianos que caen en el libertinaje. Ahora, por eso dice, habla del amor, dice, porque vosotros
Hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne, el fruto de la carne? Los deseos de la carne que habla Gálatas. Y de eso está hablando ahí, para satisfacer esos deseos. ¿Cuáles son? ¿Se recuerdan? Contienda. ¿No les dan ganas de contender a ustedes? Que a media cosa no le parece a Sarita un ejemplo de que le dice papá o mamá y ella quiere, pero mire mamá, pero mire papá, y se alza igual y no quiere contender, contienda de palabras, porque no creo que él tampoco le vaya a pegar, pero porque se puede contender físicamente, también se puede contender verbalmente. Y eso pasa porque cuando se algo y creemos verdades, ¿qué más? ¿Entiendes? ¿Qué más? Malicia. ¿Qué es la malicia? ¿Qué es la malicia? Hermana Tata. Malicia no es como a veces le decimos a la señorita que va ganando 12 años, empieza a bañarse más, empieza ya a pedir locioncitas y que polvito, y digo, ya te está haciendo. Eso no es malicia, eso es parte normal de la pubertad, de la adolescencia. Malicia es cuando usted maquina pensamientos perversos contra alguien. Por ejemplo, lo que hizo Jacob con el papá. Él actuó con malicia, o sea, con maldad. ¿Y cuántas veces alimentamos eso? O sea, no use la libertad para satisfacer los deseos de la carne, porque muchas veces usamos la libertad, por ejemplo, no, si el Señor me ha hecho libre, que así yo puedo hablar como quiera, puedo hacer lo que quiera, vestirme como quiera, porque Dios me ha hecho libre, pero en la mayoría de los casos caen en libertinaje. No sé si me doy a entender. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros, porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que aquí la clave es el amor. ¿Y qué dice Pablo en Corintios 13 que es el amor? ¿Qué dice del amor? En la enseñanza del domingo me preguntaron, sí creo que fue la del domingo. Entonces, ¿es malo que no ande con arito? Sí y no. Porque a la luz de la Biblia no es pecado que anden. Si entran dentro de lo que la Biblia le llama decoro. Pero, si usted anda arito y usted sabe que a la hermana de Nora, ella, según Pablo se le llama, tiene una conciencia débil. Eso quiere decir que para ella es legalista, porque así le llama Pablo a los legalistas, de débil conciencia. Y para ella, al ver a la hermana que anda en garito, ella sabe que la hermana se va a caer de la gracia, que ella no va a venir porque tiene perjuicio contra eso. Entonces dice, yo soy libre, el Señor me ha hecho libre y esto no es malo. No es malo en sí, pero cuando ella sabe que a la persona le da problemas y por eso ella no va a venir, entonces ella ya cayó en un pecado. Algo que no es pecado nos lleva a cometer pecado. Si ella de verdad es libre, ella va a pensar en la hermana débil. No sé si me estoy dando a entender. Y ahí ella está basando su vida cristiana en el amor, no en los derechos que tiene, porque hay cosas que son legítimas, pero a veces esas cosas legítimas cuando me llevan a hacer pecar a otro, entonces ya pequé por eso. No sé si me doy a entender. Porque está basado en qué?
Porque a veces yo sé que aquella persona es problema. Ahora, ¿para qué nos ha puesto Cristo? Dice Pablo que Dios nos ha puesto a nosotros para salvación, no para condenación. Si yo sé que una situación, obviamente habrán cosas de tema que no, pero si yo sé que hay algo que está en mí que yo puedo hacer para que la hermana Gloria se salve y no se condene, para eso me ha puesto Dios, no para reclamar derechos. Y ahí entra en ese contexto lo que dice Pablo, es que yo ya estoy muerto a mí mismo. Ya me crucifiqué, ya crucifiqué mi carne. Porque a la postre todo lo que hacemos, hermano, quizás le va a parecer extremo, pero todo lo que hacemos es carnal. Es de la carne, es satisfacción de la carne. ¿Por qué nos cuesta negarnos un día de comida? O sea, hacer un ayuno. Porque a la postre no es un deseo de la carne, pero legítimo, ¿sí o no? Pero no nos manda Dios en la Biblia que hay una disciplina que debiéramos de ayunar cada cierto tiempo. Usted va a la Biblia y a los ayunos otro nombre que se le da es afligir la carne, afligir el alma, sacrificar la carne. Pero ¿cuánto hacemos eso? Porque hemos llegado a un ambiente de la iglesia pura comodidad, donde los creyentes es pura comodidad. Por ejemplo, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Que el siervo de Dios debe de ser sufrido. Miren las características, entre otros, sufrido. Pero ¿quién quiere sufrir ahora? Desde los pastores hasta los miembros. ¿Quién quiere sufrir? Estamos buscando comodidad, que me traten bien, que me hablen bonito, que me traten suave, que sean amables, y hasta lo enseñamos, y está bien, porque la Biblia también lo enseña. Pero también debemos aprender a hacer sufrir. Ahora, ¿quién quiere sufrir y quién está dispuesto a sufrir? ¿A cuánto reta la vida y la actitud del apóstol Juan? Él dijo, yo ya me crucifiqué, ya estoy muerto, ¿y qué le pueden hacer a un muerto? Por eso a él le quitaban las cosas, como que no le hacían nada, porque él hacía de cuenta que nada tenía. ¿Qué le pueden quitar a alguien que está en la calle? Y por el otro lado, hacía de cuenta que lo tenía todo. ¿Quién puede sobornar a alguien que tiene todo? Porque él estaba crucificado. Por eso él decía, llevo por todas partes las marcas de Cristo en mi cuerpo. Por lo tanto, nadie me puede causar aflicción. No importa si me critican, si me gustan, si me apedrean, si me garrotean. Por eso usted ve que él lo apedrearon, lo arrastraron, se levantó y regresó a predicarles a los que lo habían apedreado. ¿Qué harías, Sarita? Y después de una gran, no hablemos de lapidar, de lapidarla, pero le dice un montón de cosas feas, que no son ciertas, pero te las dicen cosas feas y con palabras feas. ¿Regresaría usted a predicarles a esa persona? Es difícil regresar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vivos a nuestro yo. ¿Por qué Pablo sí pudo hacerlo? Porque estaba muerto y porque él entendía esto del amor. Lo que dijimos creo el viernes pasado, que de gracia recibiste, de dar de gracia. No es cuestión de si la gente merece, porque los que arrastraron a Pablo así merecían que Pablo regresara a predicar. Pero él había aprendido eso, de gracia recibiste, dar de gracia. Este principio. Porque todo se resume en el amor, él mismo lo había enseñado. Ahora, ¿cuánto estamos dispuestos a hacer para que otros no haya tropiezo en nosotros? Como dice la Biblia, que hay que tratar de que nadie haya tropiezo en nosotros. Bienaventurados somos cuando no somos, nadie haya tropiezo en nosotros. Pero estaré siendo tropiezo yo para que alguien no venga al Señor. ¿Cuánto estoy dispuesto a hacer? O lo que sea necesario para que otro venga al Señor. ¿Y cuánto estoy dispuesto a dejar de hacer con tal de que aquella gente prejuiciosa venga al Señor, los que están afuera o los que están dentro? Porque hay gente dentro prejuiciosa, débil en la fe y legalista. Pero usted que es maduro tiene la responsabilidad de llevar la carga del débil. Ahora, imagínense si tenemos en la iglesia 130 miembros y los 130 somos débiles.
¿quién va a soportar a quién? ¿Quién le va a ayudar a quién? ¿Quién le va a enseñar a quién? ¿Quién va a tolerar a quién? ¿Quién va a guiar a quién? ¿Quién va a liderar a quién? Si todos estamos en el mismo peldaño. Por eso a los Corintios Pablo los cuestiona y dice, no hay un sabio, ni siquiera uno entre ustedes. Ahora, este es el evangelio que Dios va a hacer. Entre más usted se acerca a Dios, entre más cerca de Él está, usted va a ir comprendiendo que hay que pagar un precio. Y si queremos que, no es Él se identificó con nosotros. ¿Y por qué hizo todo? ¿Por qué dejó su trono? ¿Por qué dejó su reino? ¿Por qué dejó su gloria? ¿Por qué se despojó del cielo? ¿Por qué se despojó del hecho de ser igual a Dios y tomó nuestra condición de hombre? Porque lo merecíamos. ¿Alcanzamos nosotros a pagar todo eso? Se lo hizo por eso dice Juan, y esto consiste el amor, no en que ustedes y yo hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó. Ahora, ¿cuánto de ese amor fluye de nosotros hacia la gente? Y entre más de ese amor haya, mayor precio estaremos dispuestos a pagar. Por ejemplo, dije un día de esto, creo que un sermón. Entiendo y no sé si ustedes me van a entender, pero decimos muchas veces, yo amo a mi hijo, yo amo a mi hija, yo amo a mi esposo, amo a mi esposa, hablando de los que no son cristianos, quiero que se salven. ¿Cuánto tiempo ora por ellos? ¿Cuánto ayuda por ellos para que Dios rompa la atadura? Le dije a alguien también, un discipulado, ¿será que Dios es mentiroso o que nosotros no le estamos creyendo a Dios? Si usted de verdad quiere que su hijo se convierta y ayudar de veras hasta que Dios lo convierta, pues, ¿será que Dios es mentiroso y que usted se va a morir ayunando y Dios no va a contestar? Ya seguro que usted no necesita hacer mucho ayuno. Pero decimos que los amamos y no queremos pagar el precio. Si entendiéramos lo que la Biblia dice, que las personas están ahí atadas, pero el diablo las ha engañado. Los que están en adulterio, los que andan, los fumadores, los ladrones, los homosexuales, son demonios que se han poseído de él. Y esa gente, hermano, si no lo demuestra, pero allá en su interior, cuando están a solas, llega el momento en que quisieran dejar esa vida. Ellos entienden que no es camino. Y hay algunos que hasta hacen los intentos y no pueden, porque hay demonios que se apoderan de ellos. Por eso es que para la gente no es solo decirle, el Señor la ama, ven y vamos a orar por usted, quiere salvarla, yo quiero orar por usted, sí, está bien. Y hay gente que puede hacer que llegue así nomás, pero hay gente, hermano, que está tan poseída que hay que gemir, que hay que pelar de la rodilla, que hay que mostrarle a Dios de verdad y reclamarlo. Y decimos que los amamos, pero ¿y qué estamos haciendo? ¿Cuánto precio estamos pagando? Y que dice Pablo, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. El amor no deja de ser. El amor todo lo soporta. Imagínense lo que le dijeron a David Wilkerson, si ha leído la historia alguna vez. Lo que le dijo Nicky Cruz cuando no era cristiano y él estaba evangelizando. Le sacó el gran puñal y le dijo que le dejara de predicar porque si no, ahí iba a hacer 1000 pedazos. ¿Qué le dijo David Wilkerson? En vez de salir corriendo, le dijo, hazlo. Eso sí, cuando me haya hecho 1000 pedazos, cada pedacito de mí te va a seguir hablando del amor de Dios. Y en su historia dice Nicky Cruz que esa frase lo impactó y sintió como que a él le metieron una puñalada en el alma, y esa frase se le quedó grabada y a cada momento la oía que le replicaba en la mente. Cada pedacito te va a seguir hablando del amor de Dios. Y él dice que no aceptó ahí, sino que él salió corriendo y huyendo, porque empezó a le salieron las lágrimas y hubo algo que lo traspasó. ¿Por qué David Wilkerson no pensó voy a dejar huérfano a mis hijos? Voy a dar vida a mi esposa.
Es lo que se encuentra el problema. Le va a continuar hablando del amor. Desde que él decidió ir a Nueva York a predicar la partida, él ya sabía que su vida estaba en pie. No tenía razones él para no ir. ¿Por qué fue? Porque había amor de él. ¿Qué será difícil dejar para una persona así por amor a los perdidos? Si ama hasta ese extremo a Dios y a la gente, ¿qué será difícil dejar? Porque hay cosas que a nosotros nos cuesta dejarlas y sabemos que le dan problemas a la gente de afuera, tal vez no a todos, pero hay gente de afuera que tiene prejuicio con ciertas prácticas de nosotros como cristianos en nuestra vida y sabemos nosotros, lo hemos oído de los predicadores, lo hemos entendido de la Biblia, nos guía el Espíritu Santo, alguien nos lo ha dicho en algún momento y qué libertad realmente nos dio el Evangelio. ¿Será cierto lo que algunos creyentes han dicho? Bueno, a mí por lo menos 3 veces me han dicho, mire hermano, a mí no me importa lo que la gente diga de mí, eso es lo de menos. Pero no debería importarme lo que la gente piensa de nosotros. ¿A Jesús le importaba lo que la gente pensaba de él? ¿O no? ¿Le importaba? Hermano Roberto dice que sí. Hermano Hex, ¿le importaba a Jesús? ¿Usted está de acuerdo? Hermano Carlos. Hermano Carlos dice que no. Hermana Gloria. Hermano, digo que digo el otro hermano. ¿Se recuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cuáles eran los conceptos que tenía la gente de Jesús? Eso fue lo que dijo Pedro, pero la gente, ¿qué conceptos tenía de Jesús? Le dijeron los discípulos, la gente dice que Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado, y otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas, y ustedes les dijo algo que dijo Saúl. Hay aquí una vez hicimos una encuesta, y uno tiene que estar preparado, y preguntamos, ¿por qué a la gente no cristiana, fuimos de casa en casa, qué recomendación hace usted para la familia pastoral o para el pastor? ¿Por qué razones usted no está dispuesto a visitar nuestra congregación? Y eso fue darle oportunidad a la gente. Y algunas de esas cosas no eran ciertas, pero otras, hermanos, siendo honestos, eran ciertas. O sea que a veces nosotros decimos que queremos que la gente venga, pero no estamos dispuestos a hacer casi nada para que la gente venga. O a dejar nada, aquella cosa que impide que la gente venga. ¿Para qué consigue que la gente venga? Ahora, ¿acertaron las personas los conceptos de la gente? ¿Acertaron a lo que realmente era Cristo? No. ¿Pero eran malos los conceptos? No. Ahora, ¿qué concepto tiene la gente de nosotros? ¿No cree que si la gente tuviese un buen concepto de nosotros? Hay gente que alguna de la gente que no está aquí estaría aquí. Creo que sí. Porque eso es como que a usted le dieran a elegir entre dos líderes, uno que usted ya sabe que es malo y le conoce cosas feas, y otro a quien usted no le conoce nada. ¿A quién de los dos decidiría seguir usted? ¿A alguien que es ejemplo o al que no es ejemplo?
vida. La gente nos escudriña. Así digo aquí, es que la gente metida es cierto. Sí. Y la gente, hermano, donde oye que usted es evangélico, está tan pendiente de su vocabulario, de sus relaciones, de qué hace, qué no hace, cómo come, cómo viste, las relaciones que tiene, y etcétera, etcétera. Por eso digo Jesús, ustedes son la luz del mundo. Y cuando usted enciende una luz y se pone en un lugar alto, no se puede esconder. Y cuando usted tiene una luz al centro de la casa, en una parte alta, y se apaga, ¿se nota o no se nota? Entonces, cuando usted hace algo malo, la gente se da cuenta o no se da cuenta. Ahora, ¿cuál es el gran propósito? Oiga, como digo Jesús, para que vean nuestra buena obra. O sea que la gente está pendiente de nosotros. Y eso implica que debiera interesarnos lo que dice la gente para que vean nuestra buena obra y ayuden y vituperen el nombre de Dios. Y blasfemen contra el nombre de Dios. Para que vean vuestras buenas obras, oiga, y glorifiquen. O sea, con su manera de hablar, con su manera de vestir, con sus relaciones, con sus reacciones, con sus actitudes. Usted va a hacer que la gente exalte al Señor o pisotee el nombre del Señor, según lo que dijo el Señor. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos que la gente exalte al Señor o que la gente blasfeme del nombre de Dios y del Evangelio. Por eso dice también la Biblia que hay que andar como el digno del Evangelio, que hay que andar como el digno de la vocación que se nos ha dado, que hay que andar como el digno de nuestro llamamiento, que hay que andar como el digno de aquel que nos llamó. Creo que necesitamos entender, hermano, y estar conscientes de lo que implica la libertad cristiana. Y a veces creo que se vuelve difícil la línea de distinción entre libertad y libertinaje. ¿Qué había en Israel en el tiempo de los jueces? ¿Libertad o libertinaje? En el tiempo de los jueces, libertad o libertinaje. Dice que cada quien hacía lo que mejor le parecía. ¿Qué pasa cuando se hace así? Cuando no hay normas, cuando no hay reglas, cuando no hay principios, cuando no se respeta al gobierno. La constitución puede estar ahí, el cuerpo de reglas puede estar ahí. Pero cuando no se respetan, entonces eso es libertinaje. O dicho de otra manera, anarquía. Puede estar la figura ahí de papá, del presidente de la República, de un director en una escuela, de un gerente general en una empresa, de un pastor en una iglesia, de un equipo de líderes en una iglesia, pero si no se respeta autoridad, ni liderazgo, ni gobierno, ni principios o normas, hay libertinaje o libertad. Ahora, ¿y dónde empieza eso realmente? En casa. En casa. Y por eso debiéramos de, los hombres sobre todo, de tratar de ser dignos líderes, porque somos responsables de guiar bien nuestro hogar, de dirigir bien a la esposa y a los hijos. Obviamente eso conlleva una gran responsabilidad, porque tengo que, para que se me haga fácil que mi esposa se someta, yo tengo que ir delante. Tengo que esforzarme por ser ejemplo, que es lo que Pablo dice a Timoteo, ¿verdad? Pero tú sé ejemplo de los demás en todo. Y eso es fácil, hermanita. Es fácil, en palabras. Es cierto que de repente se nos salen palabritas que tal vez la gente no las vio mal ni las oyó mal, porque como ellos las dicen, para ellos no es malo.
Pero el Espíritu Santo nos dice, no tuviste que hablar así. Nunca le ha pasado. ¿En qué? En conducta, o sea, en ética. Nos comportamos en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la calle, en el hogar, así como nos comportamos en casa. ¿Cuáles son nuestras normas de conducta? Porque aquí, cuando estamos aquí, solo la aurora nos falta, ¿verdad? O las 4 alas de los querubines, o las 6 alas de los serafines. Solo eso nos falta en la iglesia. Pero allá afuera, ¿qué tal? En palabra, en conducta, ¿y qué más? Espíritu. Ser dependientes de Dios. Por ejemplo, ¿qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu. En el griego dice que eso quiere decir bienaventurados los pordioseros espirituales. Los pobres en espíritu no son los, porque a veces la gente que tiene miedo dice, no es que él es bien corto, bien pobre de espíritu. No son los miedosos. Los pobres en espíritu son los que diariamente reconocen que dependen de Dios. Y siempre están pidiendo la ayuda de Él y su socorro y su auxilio. ¿Y qué más? En fe. ¿Cuánta fe tenemos ahora? ¿Qué es fe, hermano? Porque también hay muchos conceptos equivocados de fe. ¿Qué es fe? A veces la gente cree que fe es lograr que Dios haga todo lo que yo quiero y lo que espero y se me antoja. Ese es, creo que es un concepto muy pobre. Alguien dijo que fe, y estoy de acuerdo, responder a las expectativas de Dios. Fe es aceptar la voluntad de Dios, aunque no me beneficie. Por eso fue la de Abraham cuando Dios le dijo, ofréceme a tu hijo. ¿En qué le beneficiaba a él? El hebreo dice que él sabía y estaba seguro que Dios era capaz de levantarse aún entre los muertos para cumplir la promesa que le había dicho. Y que en sentido figurado dice, realmente así fue. Porque él en su corazón, si fue allá y iba a meter el puñal, en su corazón ya lo había hecho. Ahora, la fe es ¿en qué se basa la fe? Eso creo que ya se ve mucho. ¿En qué se basa la fe? Hermano León. Porque hay gente que dice, no, si lo que importa es creer, con solo que crea. Nunca ha oído ese concepto. ¿Será cierto? Solo que cree. ¿Por qué será que Abraham, usted lee la Biblia y no hay por dónde encontrar que Abraham cuestionó a Dios? Creo que a ustedes les he dicho que la fe está basada en el conocimiento. Abraham conocía a Dios. Y Abraham sabía, oiga, que Dios demandaba sangre de animales, pero no era un principio del cielo,
sangre de humano. Por eso no fue humano. Sabía que algo iba a ser Dios y entendió que Dios le estaba probando su amor. Porque usted ve en la Biblia, ese es un principio de Dios, exigir sangre humana. Él exigía sangre de animales, pero nunca de personas. La única sangre que se demandó el Padre fue la de sus hijos, de un cordero perfecto, a quien señalaban todos los sacrificios de animales. Pero no había sacrificio humano que Dios demandara, porque no había sacrificio humano que pudiese llenar sus expectativas. Por eso es que entre menos conocemos a Dios, entre menos conocemos de su palabra, menos le creemos. La gente quiere creer en Dios, pero no conoce a Dios. Usted no puede realmente creer en Dios, confiar en Dios, tener fe en Dios genuina, si no conoce a Dios. ¿Qué tal si Sarita le dijeran, de repente está aquí, y el hermano Mario no está, o el hermano Carlos no está, y le llaman y le dice, Sarita, no me hagas ninguna pregunta, pero necesito que vengas acá al parque de San Martín. Y no es ni el hermano Mario ni el hermano Carlos. Diría. Pero si cualquiera de ellos dos le dijera, Sarita, ¿puedes venir aquí al parque de San Martín? Y no me hagas ninguna pregunta, ¿tendría problema en mí? Pero hagamos de cuenta que ustedes no se tocan, que todo está bien. Yo creo que no había problema en él. ¿Por qué? ¿Por qué él no desconfía? Porque lo conoce. ¿Por qué desconfiamos de Dios? ¿Por qué no confiamos en Dios? ¿Por qué no creemos en la palabra de Dios? Porque no lo conocemos. ¿Por qué que aquella viuda tan ciegamente le creyó a Elías y le dijo, ve ya como has dicho, pero haz para mí primero, porque dice el Señor que la harina no se va a acabar y el aceite tampoco va a menguar? Y la señora bien ciegamente ahí va y hace como le dijo Elías. Ese ejemplo en fe, ¿en qué más? En pureza. ¿Qué tan puros somos nosotros? Ahora, es bien fácil señalar a un adúltero, porque lo hemos conocido la experiencia, señalar a un borracho, a un chismoso, y nosotros no nos conocen por adúlteros, por chismosos, por borrachos, por fumadores, y etcétera, etcétera. Pero, ¿y nuestra mente? ¿Cuánto pesa? Porque Jesús fue bien meticuloso, ¿verdad? Y antes se condenaba a la gente, por ejemplo, cuando hallaron a la mujer adulta, y se la hemos hallado en el acto mismo. Pero dije, Jesús dijo, cualquiera, de verdad digo que cualquiera que mira a una mujer para conocer a otra, para conocer. Y adulteró porque ya lo hizo en el corazón. Entonces, le cuenta como que literalmente se haya casado con ella. Eso explica también a la mujer. Cualquier mujer que vea a un hombre y lo codicia, ya adulteró con él. Y ya para Dios le costó como que se hubiera acostado con él. David habla de que maquinamos pensamientos perversos en el corazón. ¿Y qué es maquinar? Es procesar. ¿Qué tanta pureza, hermano? Porque, te pongo un ejemplo, yo algunas veces le dije a mi hijo, ¿cuántas veces me has visto fumar? Tiene que ver con una pureza externa, ¿sí o no? ¿Cuántas veces me has visto fumando? Perdón, tomando. ¿Cuántas veces me he ido chabacaneando? ¿Cuántas veces me has visto con otra mujer? ¿Cuántas veces te han contado y te han dicho, fíjate que tu papá ya estaba, vimos hasta
a tu papá en tal parte con fulana de tal o con otra mujer. Es mal, le digo a él. Yo te aseguro que si te dijeran y fuera cierto, como nunca me has visto hacer eso, no me conoces así, te fuera difícil creer. Pero de mi pensamiento no puedo decirle igual. No lo logré entender. Porque a veces somos limpios externamente, pero en el corazón. Para mi hijo quizás soy un gran papá, un gran evangélico, un buen ministro. Y no digo que no. Pero a veces he tenido que gemir en la presencia de Dios, confesándole mis pensamientos que no ejecute, pero que tuve la intención y me siento hipócrita y culpable cuando vengo a la presencia de Dios y no puedo decirle lo que quiero decirle sin antes confesarle mi pecado, lo que pensé, lo que decía, lo que vi, lo que oí, que me tentó. Y que eso me contamina. Porque es que fácil decirle a Gloria, tenés que ser pura, dejar esta relación que tenés de adulterio, de fornicación. Si yo en privado nadie me ve y con mi teléfono estoy teniendo relaciones incorrectas. Tal vez una persona de Colombia, nunca nos hemos visto físicamente, pero en mi mente. Por eso que dice el salmista, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién subirá al monte santo de Jehová? El limpio de manos y puro, que no ha elevado su alma a cosas vanas. Oiga, no ha elevado su alma a cosas vanas. No ha deseado esas cosas que son vanidad. ¿Y cuántas cosas deseamos que son vanidad? La salvación es gratis, pero hay algo que tenemos que aprender a hacer. Si no nos purificamos, no podemos llegar a ser. Entonces, por eso, ¿cómo cuesta ser libres? Y por eso nos cuesta ganarnos la sujeción de la esposa y de los hijos. Ahora, ¿cómo cuesta ya libres? ¿Y por qué cree que lo que vamos a ver en el módulo 3 cuando hablemos de liderazgo y de las características que pone Pablo cuando dice, si alguno anhela obispado, buena cosa sea, porque en la iglesia debieran haber hombres y mujeres que anhelen crecer, que anhelen ser ministros de alabanza, predicadores, enseñadores, que anhelen ser pastores. Y el que anhela eso dice, buena cosa sea, pero es necesario que el que anhela eso, que el líder, que el obispo, sea irreprensible. Marido y una sola mujer, no codicioso de ganancias deshonestas, no abajo, no un neófito, que gobierne bien su casa, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a poder ministrar la iglesia de Dios? No un neófito, que tenga buen testimonio de los de fuera. ¿Han leído eso? Entonces, no es fácil ser líder, es un privilegio, pero no es fácil. Ahora, ¿se puede? Sí se puede. Y cuando nos empeñemos, no que seamos perfectos, pero vamos a ir en ascenso, vamos a ir mejorando. Y entonces nuestras generaciones van a ir mejorando porque nos vieron a nosotros y les vamos marcando la huella, el camino a seguir. Por eso aquel famoso dicho o anécdota del padre que iba con el hijo y el padre iba adelante y le dijo al hijo, hijo, ten cuidado donde pisas. Y el hijo le dijo, no, tú ten cuidado donde pisas, porque yo voy poniendo mi pie, voy pisando donde tú vas dejando la huella. De alguna manera, nuestros hijos son
nosotros fuimos acá. Y la iglesia termina haciendo en alguna medida lo que los pastores fuimos e hicimos allá atrás. Porque los líderes eso implica que la gente va atrás de nosotros, nos va siguiendo. Por eso le digo también a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque alguien dijo, no, pero es que yo sinceramente le sirvo al Señor. Sí, pero sinceramente puede estar encaminándose al infierno. Porque ¿cuál es su enseñanza? Amigo, ten cuidado de ti mismo y de los que te oyeren. Porque haciendo esto te salvarás a ti y también a los que te escuchan. Ahora, ¿qué oímos nosotros? Entonces, sé ejemplo. Entonces, hermanos, necesitamos comprender muy bien, analizar muy bien el principio de libertad cristiana. El servicio con amor es como dar sabor a la comida, como la sal preserva y da gusto al alimento. No la vemos, pero sí la saboreamos. Las personas saben cuando una comida se hace con amor. De igual manera, cuando servimos a los demás, la gente nota el servicio cuando lo hacemos solo por hacerlo o cuando de veras lo hacemos con amor. Yo, más de una ocasión, le he dicho a mi esposa, mire hija, a veces le digo, tengo hambre, quiero comer y está de mala pulga. Allí que nada que, bueno, digo, gracias, pero así no quiero comer. Si usted no me va a dar algo de buena gana, no lo quiero. Mejor yo me rebusco, veo, voy afuera a conseguir algo, yo me hago un juego, pero si me va a dar algo de buena manera, lo que Dios, pero si me lo va a dar así, mejor no me dé nada porque ahí se lo voy a dejar y se va a enojar más. Porque las cosas, cuando no tienen ganas, casi va bien. No, ustedes no han pasado, casi se va a sentir algo a mí. Uno nota la actitud, pues no le digo, hija, gracias, porque a veces le digo, mire, no lo haga, y aún así lo hace. Y ahí se lo digo, no lo haga porque no me lo voy a comer. Y a veces los hombres tenemos, bueno, yo soy de esa clase de hombre que no estoy acostumbrado a cocinar para mi cocino, pero tampoco que soy arruinadito y que no, yo no voy a morir de hambre, voy a comprar y si no, yo no tengo problema, puedo preparar mi frijolito, mi huevito y la cebollita ahí bien rico, pues como bien. Entonces, si me lo va a servir con amor, gloria a Dios, pero si así, no lo quiero. Entonces lo mismo, cuando hacemos algo para Dios, hermano, porque muchas veces usted quizás, imagínense que Gloria venga el miércoles a dar la reunión, solo porque, ay, qué larga, y si no la doy, y Sari se va a picar, me va a llamar la atención, y ahí viene de mala gana, reprocha la cipota. Y Sari la vio y tal vez, porque sabe que es delicada y resentida, no le dice nada. Pero ganas de decirle, mira Gloria, así, mejor renunciado, no venga. Le dieron. Porque, hermano, se nota cuando usted viene a hacer su servicio a Dios, hace lo que hace con amor, o cuando lo hace a regañadientes. ¿O no? ¿Y cómo se sentirá? Por eso que usted ve que en Malaquías les dice a los sacerdotes, ustedes han dicho que la mesa del Señor es despreciable. Ustedes están hastiados de hacer mi obra. Ya están cansados. La hacen sin ganas. La hacen, les digo a los sacerdotes, porque de ahí comen. ¿Quién de ustedes, y les puso un ejemplo, quién de ustedes cierra, por ejemplo, quién de ustedes cierra las puertas en parte? Ustedes lo hacen porque de ahí comen. Si no se sostuvieran del templo, ustedes ya se hubieran ido del templo. ¿Cómo es que me llaman Señor y no me respetan? Y me llaman Padre y no me obedecen. Hacen lo que
ustedes quieren, cuando quieren y como quieren. Hoy estoy parafraseando, pero eso le está diciendo. Tanto así que están aceptando soborno y que la gente traiga los sacrificios que quieren y traen el cojo, el perniquebrado, el ciego, y ustedes lo están recibiendo y ofreciéndome sacar el sacrificio cuando ustedes saben que eso yo no lo recibo. Y lo reto, preséntaselo a tu príncipe a ver si él se agrada. ¿Cómo hacemos eso? Porque el servicio que damos a Dios, se lo damos a la persona. ¿Con qué actitud recibían ellos al oferente? ¿Y con qué actitud ofrecían el sacrificio? Cuando hay ayuno, usted viene porque el pastor dice y para que no le vaya a decir nada. Cuando hay un tiempo de oración, usted pasa aquí porque acordamos y por regla. Porque usted es parte del ministerio y mañana le va a tocar cantar a usted y amar a los demás, entonces voy a pasar solo para ser ejemplo y tener la capacidad moral. Porque aseguro que muchos y en muchas ocasiones no estamos tan lejos de la actitud de los sacerdotes en el tiempo. Y por eso hacemos oraciones, ayunos y tantas cosas y Dios no. Entonces nuestro servicio tenemos que hacerlo con agrado. Cerramos diciendo que en el servicio, una sonrisa, un abrazo, un buen saludo, repito, en el servicio, una sonrisa, un abrazo, un buen saludo, la forma como guiamos a otros dentro y fuera del templo, la atención a la familia, a los vecinos, amigos y hermanos de la fe, constituyen la razón de las relaciones interpersonales. Constituyen la razón de las relaciones interpersonales. En conclusión, ahí está Mateo 7:12, que los exploradores lo pueden de memoria, ¿verdad? Así que todas las cosas que ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, hacian ustedes con él. Y la tarea, hermano, memorizarse Hechos 6:1 al 3. Memorizarse Hechos 6:1 al 3. Leer los capítulos de Marcos 15. Hechos 6:1 al 3. Leer los capítulos de Marcos 15, 16 y Juan 1 al 5. Leer los capítulos de Marcos 15 y 16 y Juan 1 al 5. Y luego, si no ha compartido el Evangelio con otra persona, con una persona, también hágalo. Y el próximo viernes vamos a entrar al tema del siervo y la obediencia. Le damos gracias al Señor.